¿Cuál es ese oscuro secreto de tu ex que no sabe que tú sabes? No sé si esto cuenta como un secreto, pero resulta que ella se mudó justo a la misma zona donde vivo. La vi una vez por casualidad y honestamente se ve casi igual que cuando terminó conmigo hace ya 8 años. Creo que ni sabe que estoy aquí. Físicamente me veo muy diferente, sobre todo por algunos problemas graves de salud que he tenido en estos últimos años. Además, dejé de usar casi todas las redes sociales poco después de que ella se fuera, así que no tengo casi rastro en línea para saber qué hace. Justo cuando la volví a ver, me enteré de que tengo cáncer. Ahora, el pensar en contactarla cuando logre vencer esta batalla se ha vuelto una motivación enorme para no abandonar la lucha. Sé que todavía me queda mucho camino por recorrer y que quizás sea poco realista. Tal vez cuando llegue ese momento tenga que replantearme si realmente es lo mejor. Pero por primera vez en años consigo motivarme a cuidar mi salud y mantenerme activo, a pesar de lo terrible que me siento la mayor parte del tiempo. Ya no tengo que pelear todos los días con esas ganas de rendirme y dejarme vencer. Tengo una historia que es una bomba. Conseguí un trabajo temporal como asistente administrativa en una oficina legal, donde revisaba casos, los asignaba a los abogados adecuados y ayudaba con otras tareas. Por cierto, tanto mi ex como yo habíamos estado en el ejército. Unos 9 meses después de la ruptura, llegó a mi escritorio un caso que me dejó sin aliento. Estaban investigando a mi ex por una conducta reprochable, no entraré en detalles porque no está permitido. Tenía que responder a sus acciones, pero el documento estaba lleno de falsedades. No se trataba de cualquier mentira, sino de esas que no se inventan sin motivo, incluyendo acusaciones sobre mí, a quien solo mencionaban como su ex, y que eran completamente infundadas. Me dije a mí misma: tengo que mantener la profesionalidad, no puedo interferir en el proceso. Ellos decidirán qué es verdad y qué no. Llega la reunión semanal de trabajo. Uno de los abogados se confunde con el caso de mi ex. Realmente confundido con 2 personas diferentes mencionadas. Yo le aclaro: no, son la misma persona. Ese miembro cambió de nombre, por eso aparecen nombres distintos en los documentos. El abogado me mira sorprendido y me pregunta: wow, gracias, pero ¿cómo sabes eso? ¿Son amigos? Y yo respondo: ah, bueno, en realidad es mi ex, terminamos el año pasado. La expresión del abogado cambió por completo, se tornó muy molesto. Él había mostrado mucha empatía acerca de las supuestas historias falsas que había estado compartiendo. Y de repente, al verme en perfecto estado, se dio cuenta de que nada de eso era cierto. Una de las falsedades afirmaba que él había sacrificado todo por su pareja discapacitada y gravemente enferma, y pues, no, nada de eso. Sí, fue increíblemente satisfactorio. Pedí que no me contaran nada más sobre ese caso. Pero quedaba claro que mi ex no se libraría de las acusaciones. Después de que terminamos y yo estaba recogiendo mis cosas para irme, encontré una pequeña caja escondida en lo más profundo de su closet. Dentro estaba todo, cada tontería que alguna vez les había dado. Boletos de cine, el envoltorio de una barra de chocolate que compartimos en nuestra primera cita, hasta dibujitos en servilletas. Ellos nunca supieron que yo había visto eso. Fue como descubrir un archivo secreto y lleno de nostalgia que guardaba toda nuestra relación. La mamá de mi ex me confesó algo que nunca me había contado él, que después de que su mejor amigo se quitó la vida, nunca volvió a ser el mismo. Fue él quien lo encontró. Salimos juntos durante 4 años, y yo siempre esperé que ese día llegara, que él se animara a contarme lo que había pasado, pero nunca lo hizo. Yo nunca saqué el tema porque quería que hablara cuando estuviera listo, a su propio ritmo. Ahora sé que nadie en mi vida real sabe ese secreto, ni él tampoco. Me duele en el alma pensar que hasta hoy, él nunca pudo superar aquello. Hace tiempo, entré sin permiso a la cuenta de mi ex prometido en esa red social Sprint, que usaban allá por 2007, y me topé con algo que me dejó helada. Resulta que él estaba intercambiando fotos comprometedoras con un travesti. Y además, andaba arreglando cuándo podrían verse en persona, pero eso no fue todo. Encontré una colección de imágenes de mujeres dormidas, con quienes él había tenido encuentros sin su consentimiento. Era como si estuviera documentando todas sus conquistas de la manera más fría. Para colmo, él ejercía violencia física sobre mí. Por eso terminé dejándolo allá en Florida, que es donde todavía vive. Desde entonces ha estado saltando de una pareja a otra, o quizá también con hombres, quién sabe. Lo que sí es cierto es que lo han arrestado varias veces y, según los documentos públicos, acumula miles de dólares en deudas. Hace un par de años me contactó diciendo que quería darle otra oportunidad a lo nuestro. Y que si alguna vez pensé en su amor, por favor, ni loca. Me dio una risa nerviosa y le dije un rotundo de ninguna manera.
aunque él repetía una y otra vez lo mucho que rechazaba a las chicas blancas que habían estado con chicos negros. Adivina qué era lo único que buscaba en porno. Chica blanca pequeña con un gran hombre negro y chica blanca en reunión con varios hombres negros. Y ni siquiera imagina que después de que terminamos, otras chicas se me acercaron para contarme que también fueron víctimas de su maltrato, ya sea físico, emocional o sexual. Anhelo con fuerza que llegue el día en que alguna de nosotras reúna el coraje para hablar. Y así las demás dejemos de vivir con el miedo a no ser creídas. 1. Siempre supe que me estaban engañando. En un caso, simplemente se fue cuando yo estaba en el trabajo. Pero no te fuiste, estuviste con él, y sé muy bien que llevan ya 23 años juntos. Él cree que se ganó la lotería, pero yo sé que quien perdió fuiste tú. 2. Yo sabía que estaban siendo infieles. Esa excusa de ir a Estados Unidos para encontrarme a mí misma es un cuento. La verdad es que te fuiste para descubrir cómo era estar con otra persona. 3. También sabía que ya tenían alineada a la próxima idiota enamorada mientras estábamos en plena separación. La relación más larga que él había tenido antes de ella duró apenas 3 semanas. Ni se imagina lo mal que la pasa. Yo lo sabía, pero simplemente me daba igual. Así que, buen viaje con ese problema que yo me quito de en medio. Durante los últimos años de nuestro matrimonio, ella tuvo una aventura con otra mujer que además era su mejor amiga. Incluso hasta pensó en usarme como una especie de vientre de alquiler para tener un hijo más, y luego largarse para formar una familia feliz con su novia, pero todo eso fracasó. Yo planeaba quedarme a flote, hacer como que todo iba bien hasta que nuestra hija cumpliera 18 años. Sin embargo, me enfermé, y eso fue lo que finalmente detonó el divorcio. Hasta el día de hoy, más de un año después de separados, ella ni se imagina que sé con certeza que me fue infiel. Cree que solo tengo dudas, sospechas. Se empeña en negarlo, defiende su mentira con uñas y dientes, inventando historias de posibles novios y cosas así. La dejo en su mundo de mentiras por 2 razones. La primera es para proteger a nuestra hija, que es muy joven, para que no se lleve un golpe devastador cuando llegue a enterarse realmente de lo que pasó, de por qué su papá se fue desconectando poco a poco. Para que no descubra que esa mujer a quien llamaba tía y admiraba mucho, en realidad ayudó a destruir su familia. Que mi ex intentó poco a poco alejarme de ella, deshacerse de mí y poner en mi lugar a esa tía como una figura paterna. La segunda razón es una especie de castigo kármico. Cada vez que mi ex tiene que mentir, cada vez que debe ocultar quién es realmente o a quién amó en verdad, sé que se duele por dentro. Ella misma se construyó esa prisión y yo, la verdad, estoy feliz de dejarla ahí donde merece estar. Dios santo, qué historia. Les quiero contar algunas de las cosas más impactantes que descubrí. Para dar un poco de contexto, mi matrimonio terminó porque mi ex tuvo una relación paralela. Y para colmo, durante el divorcio intentó dañarme con un montón de acusaciones infundadas. Así que me dediqué a buscar cualquier evidencia que pudiera desmentir todo eso. Principalmente, revisé registros de llamadas y mensajes de texto. Y lo que encontré fue bastante revelador. Primero, antes de aceptar la separación, ella ya había comenzado otra relación con un compañero de trabajo mucho más joven, prácticamente la mitad de su edad. Técnicamente, ella era su jefa, aunque los dos laborábamos en la misma empresa que cuenta con más de 50.000 empleados. No nos cruzábamos en el día a día profesional, por lo que parecía que no infringía ninguna norma, pero como reportero obligatorio, en teoría podría haber enfrentado sanciones si no lo hubiera reportado. Lo segundo fue cómo descubrí su aventura, revisando sus registros telefónicos. Empecé a sospechar porque ella mencionó de repente que estaba preocupada por un posible embarazo. Y eso me impactó porque yo me había practicado una vasectomía. Curiosamente, la relación que ella confesó no coincidía con ese episodio. 3 semanas antes de que hablara del embarazo, me había mandado un mensaje diciendo que se le había roto la ropa interior en el trabajo y que iba a llegar a casa sin nada debajo. En ese momento no le di importancia, pero ahora comprendo claramente que esa misma noche estuvo con alguien más. Lo tercero es que, durante las 2 semanas justo después de que decidimos separarnos, ella ya estaba teniendo encuentros con al menos 4 hombres diferentes. Esto continuó así por al menos 9 meses, hasta que finalmente decidió contratar su propio plan de teléfono celular. Esto es clave porque ahora vive con uno de esos hombres, y dudo que él sospeche que durante casi todo el tiempo que llevan juntos ella le fue infiel. Por último, su pareja actual tiene un problema serio con el alcohol. Tenía 5 arrestos vinculados al consumo excesivo casi 10 años antes de que ella lo conociera.
Cuando mencioné esto durante la evaluación por la custodia de nuestros hijos, ella se enfureció y me acusó de acosarla, aunque era información pública pues los registros legales están disponibles en internet. Y para peor, hace poco volvió a ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Así que esas son algunas de las cosas que saqué a la luz mientras todo esto se desarrollaba. Al menos tengo pruebas para defenderme y mantener la verdad clara. Llegué tarde a la historia, pero unos meses después de terminar la relación por su traición, descubrí un sitio web donde puedes poner el nombre de usuario de Reddit y te muestra todos los comentarios y publicaciones que esa cuenta haya hecho, incluso los que borró. Decidí probarlo con sus cuentas secretas. Obviamente encontré un montón de cosas que me hirieron profundamente, pero también me topé con algo que, la verdad, no esperaba. A él le atraía un tipo muy particular de contenido para adultos con temática de payasos. Desde entonces se convirtió en una broma recurrente entre algunos de mis familiares y amigos. Él estaba enamorado de su mejor amiga y ella también sentía lo mismo por él. Yo me di cuenta porque encontré mensajes que lo dejaban entrever. Cuando se lo cuestioné, por supuesto que lo negó y yo le creí. Pero con el tiempo fui descubriendo cartas de amor y objetos sentimentales que él guardaba ocultos para mí. Incluso, la noche antes de nuestra boda, ella le escribió un mensaje. No quería aceptarlo, pero sabía la verdad. Ahora estamos divorciados y soy mucho más feliz. Pero a veces, cuando miro hacia atrás, duele darme cuenta de que nunca fui realmente quien él quiso tener. Mi novio actual quiso estar conmigo durante 8 años antes de que comenzáramos a salir. Es increíble lo diferente que se siente cuando tú eres la persona que siempre deseó y nunca hay un amor perdido del pasado. Ojalá hubiera sabido desde hace mucho tiempo que así es como debe ser. Quizá no habría esperado tanto tiempo para irme. Hasta hoy, 15 años después, él todavía se encuentra con hombres al azar por Craigslist un par de veces al año. Siempre con una pareja receptiva y sin protección. Yo soy una mujer cisgénero y sabía que él era bisexual, pero no sé si su nueva esposa está al tanto. Cuando estuvimos juntos teníamos una dirección de correo que usábamos para inscripciones o spam. Al parecer, él sigue usando ese correo para esos encuentros casuales. Yo casi no lo uso, pero de vez en cuando necesito entrar porque alguna cuenta antigua está vinculada a ese mail. Trato de no leer los asuntos de los correos, pero cuando llegan mensajes con títulos como busco un hombre mayor para consentir mi intimidad, es imposible no notarlo. Descubrí algo que me dejó helado. El hijo mediano de mi ex, que ya falleció, probablemente no era suyo. Y lo más impactante es que el verdadero padre casi seguro era su último amigo, ese mismo que estuvo con él en sus últimos meses de vida. Resulta que mi ex había destruido todas las relaciones positivas que tenía años atrás, así que quedó solo con ese amigo. Pero eso no es todo. También me enteré de que el padre de ese amigo era gay, y durante varios años su madre actuó como su fachada para ocultarlo. Se divorciaron, aunque ella nunca se lo contó a nadie. Bueno, excepto a mí, yo sé todo. Él arrastra una deuda que supera el $1.000.000, gran parte de ella acumulada en tarjetas de crédito. ¿Te imaginas la carga que implica haber llegado a ese grado de endeudamiento? La verdad, a mí poco me importa. Solo siento un profundo alivio por haber evitado caer en ese abismo. Así que siga murmullando por ahí que siempre fui yo quien generaba problemas con el dinero y que tomaba decisiones financieras equivocadas. Si eso le sirve para calmar sus demonios internos, que así sea. Mientras tanto, yo secaré mis lágrimas con el consuelo de mis ahorros. Él quiso abrir nuestra relación. Yo, acorralada y demasiado joven para saber mejor, acepté. Luego me contó que ya tenía a alguien en mente. No fue difícil descubrir que le había dicho a esa chica, ella ya sabe, o que ya se habían besado en un evento de trabajo, o que él ya estaba emocionalmente involucrado. Incluso le contó cosas que yo le había confiado en privado. Lo mal que me sentía conmigo misma y que no era buena en la cama. Para ese momento, él me había estado violando por meses y yo ya había perdido toda esperanza. Le pedí que se quedara unos días en casa de su papá. En el segundo día, se acostó con ella. Finalmente, reuní el valor para decirle que todo había terminado, pero él siguió viéndose con ella. Después, ella lo dejó porque él se estaba involucrando demasiado y para ella solo había sido un rollo casual. Sé todo esto porque él entró a su cuenta de chat desde mi computadora y pude ver cada detalle en tiempo real. Lo que él no sabe es que, aunque los sentimientos se fueron, el trauma sigue ahí. Aún voy al terapeuta, aunque ya hayan pasado años. Maldito seas, tú sabes bien lo que hiciste. Y yo también, a pesar de todo tu esfuerzo por negarlo.
Esto fue hace mucho tiempo, pero ella no era muy de besar, casi nunca lo hacía. La verdad, me pareció raro desde el principio. Hablé con un par de sus exnovios y me dijeron lo mismo. Después me enteré de que había trabajado como acompañante. Ella ni se imaginaba que yo lo sabía. Lo que más me sorprendió no fue tanto lo de que fuera acompañante, por extraño que parezca, sino que basaba gran parte de su idea sobre las relaciones en una película tonta como Mujer Bonita. ¡Qué casualidad! Cuando él y yo terminamos, estábamos viviendo en apartamentos del mismo complejo donde mi mamá y yo habíamos vivido durante mi época en la secundaria. Yo tenía mucha confianza con el casero, ya que nos conocíamos de antes. Por eso, me permitió cancelar el contrato de arrendamiento sin que yo tuviera que pagar ni un solo peso. Por otro lado, él recibió una orden de desalojo. El casero me mandó videos y fotos para mostrarme cómo dejó el apartamento. La verdad es que su historial crediticio quedó arruinado y dudo mucho que pueda conseguir un lugar para vivir de nuevo. Lo mejor de todo es que él ni sabe que el casero me contó todo esto. Y después de haberse portado mal conmigo por estarme engañando, la verdad me siento bastante satisfecha con cómo terminaron las cosas. Ella no sabe que yo sé que una noche estuvo engañándome, y que esa misma noche terminé acostándome con su amiga, la que me contó lo de ella. No estoy orgulloso de eso, pero tampoco era ni adulto cuando pasó todo eso. Terminé con ella poco después de esa noche. Me tardé un poco en tomar la decisión porque cargaba un poco de culpa por lo que hice. En fin, la última vez que hablé con ella fue de forma casual por LinkedIn y parece que le está yendo bastante bien. Y yo, bueno, terminé casándome con esa amiga. Jaja, qué vueltas da la vida. Sé que intentó vender el disco duro que juraba haber borrado, lleno de fotos y videos que él mismo me insistió en que tomara. Muchos de los cuales fueron cuando yo era menor de edad, entre los 17 y 19 años durante nuestra relación. Él fue mi primer amor y lo amaba. Durante el tiempo que estuvimos juntos, lo acusaron de agresión y yo lo defendí. Ahora me doy cuenta de que sí era culpable. Era una persona terrible, y de verdad espero que nadie trate a su hija como él trató a las mujeres. En realidad, es más bien un secreto que la ex de mi ex no sabe que yo sé. Ella no tiene ni idea de que sé que, cuando me mandó esa foto medio pasivo-agresiva mostrando un anillo de compromiso, justo después de que descubrí que él me engañaba con ella durante un año como si fuera una especie de «te gané» o algo así. En realidad el anillo no era verdadero, él nunca le había pedido matrimonio. Y que ella en realidad estaba muy dolida con toda la situación, pero no quería que yo me enterara. Esa fue toda una jugada, porque traté de advertirle que él no valía nada y ella simplemente se rió, sin importarle un comino. Lo bueno de hacerse amiga de tu ex es que a veces ellos están dispuestos a revelar todos sus secretos, y también los de sus ex. Kate, si estás viendo esto, la verdad te odio un poco, pero también te digo que podrías aspirar a algo mejor. Y además, él todavía se la pasa quejándose por ti. Ella era una persona realmente complicada, con muchos problemas de control. Nunca me dejaba salir a los clubes deportivos ni a ver a mis amigos. La verdad, siempre terminaba metiéndome en problemas, tantas que al final simplemente dejé de salir, salvo por trabajo. Perdí casi todas mis amistades y me hundí en una profunda depresión. Hasta que un día exploté y la eché de mi casa. Pero antes de irse, olvidó cerrar sesión en Facebook desde mi tablet. Cuando revisé su bandeja de entrada, me encontré con mensajes de varios amigos en común del trabajo. Estaba saliendo con ellos, no sé si lo hacía mientras seguíamos juntos, quizás sí. Además, se la pasaba diciendo por ahí que yo la maltrataba, algo que nunca se me cruzó por la cabeza. En una ocasión tuvo un accidente en el trabajo y andaba con muletas. Pero cuando salía, bajaba del taxi cargando las muletas y caminaba bien una vez en casa. A pesar de eso, insistía en decir que yo la había lastimado, y ya saben cómo es. En estos casos, el hombre es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Así que decidí irme para alejarme de todo ese lío. Tenía la certeza de que él había traspasado límites mucho más profundos de lo que alguna vez reconoció con esa chica. Aún así, lo perdoné, porque, la verdad, lo amaba demasiado y me valoraba muy por debajo de lo que merecía. No me fui ni busqué a alguien más porque abrazara el poliamor o por curiosidad en mi sexualidad. Me quedé porque él desestimó mis llamados una y otra vez, dejando claro que mi bienestar le resultaba indiferente y que no estaba dispuesto a mirarse en el espejo de su propia culpa. No me fui, ni siquiera quería hacerlo. Pero su distancia fue como un abismo que me fue tragando poco a poco, hasta perderme sin el menor mapa para encontrar el camino de regreso. Y él no hizo el menor esfuerzo por comprender ese vacío. En cambio, se fabricó una versión de la historia que le permitiera mantener intacta la tranquilidad de su conciencia.
Hay mucho más en este relato de lo que puedo poner en palabras aquí, pero fue una experiencia desgarradora. Fue un verdugo emocional que me sometió a años de tormento, intentando dejarme sin nada, sin alma ni refugio. Y por cierto, sé que su cepillo de dientes terminó siendo usado para limpiar el inodoro cuando recogí mis cosas. No sé cómo sucedió, pero así fue. Sé que él estaba consumiendo sustancias pesadas. Lo negó todo el día, pero varios amigos en común me confesaron que lo vieron consumiéndolas en fiestas en casa cuando yo no estaba. Incluso, mi hermana lo sorprendió completamente entregado a esos vicios en el asiento trasero de un autobús, acompañando a un amigo suyo que lucha contra una fuerte adicción. Tiene un historial de mentiras compulsivas y comportamientos volátiles. Por desgracia para él, yo soy bastante buena detectando patrones. Jaja. Me enteré de que ella iba a divorciarse de mí 3 años antes de que realmente lo hiciera. Encontré una nota sobre abogados, estaba en un cuaderno que estaba a la vista. Cuando ella lo anunció, yo ya llevaba años preparándome y haciendo mi investigación. Así que cuando tomó la decisión, ya estaba listo emocional y socialmente. Quizá fui un poco demasiado rápido con la respuesta. Esto es lo que tenemos que hacer para que funcione. Mi ex se enfermó muy grave y tuvo que permanecer hospitalizado durante unas 6 semanas a causa de una enfermedad terrible que nadie lograba diagnosticar. Le practicaron varias cirugías y una serie de pruebas intentando descubrir qué originaba un dolor tan intenso. Estaba tomando los analgésicos más potentes y aún así casi suplicaba que el sufrimiento terminara. Finalmente mejoró, y yo estuve a su lado cuidándolo hasta que recobró la salud. Lo que supe un año después de que habíamos terminado fue que él había adquirido C4 en el mercado clandestino porque leyó en algunos foros en internet que eso supuestamente ayudaba a ganar masa muscular. Era un fanático del gimnasio y lo que hizo fue ingerirlo. Resulta que existe una marca de suplementos llamada C4, pero él creyó que se trataba del explosivo real. Era tan él, un completo torpe. Me dijo que se sentía culpable por pasar la noche conmigo, como solíamos hacer, porque su hermana había tenido una interrupción del embarazo el día anterior. Pero luego supe que esa misma noche, y quizás algunas más después, estuvo con otra persona. Incluso llegué a saber su nombre, pero nunca se lo mencioné. Y para ponerle un toque más extraño, al día siguiente nos obsequió a su hermana y a mí una botella de perfume muy costosa a cada una. Explicó que simplemente necesitaba hacer algo bueno. Lo que me dejó aún más sorprendida fue que él borró los mensajes realmente crueles y hirientes que había enviado a sus amigos sobre mí. Me imagino que fue un intento de luego aparecer como si nada, diciendo algo como, puedes revisar mi teléfono cuando quieras. Pero por suerte, tuve un presentimiento y me adelanté a revisarlos antes de que los borrara. No le dije que sabía que los había eliminado, solo le mencioné que había visto esos mensajes. Para rematar la situación, terminó cortando el contacto conmigo, acusándome a mí de haber rompido la confianza. Me duele, claro que sí, pero sinceramente, mejor que así sea y quedarnos a salvo de esa toxicidad. Bueno, ella sabe que yo sé ahora, pero en ese momento no lo sabía, hasta que me fui para siempre y le expliqué por qué. Me había mentido diciendo que yo era el padre de su bebé, pero su mamá se emborrachó y me contó toda la verdad. También descubrí que tenía Tinder y Hinge en su teléfono cuando me lo pasó para que abriera algo. Ella pensó que no me daría cuenta de la carpeta con esos 2 iconos tan fáciles de reconocer en las aplicaciones de citas. Lo peor fue enterarme de que ella salía a beber y festejar mientras estaba embarazada con un tipo que conoció cuando yo estaba trabajando. Incluso hizo que descargara Life 360 para tenerme ubicado. Pero cuando ya no aguanté más, desactivé el seguimiento. Aparentemente ella pensó que había eliminado la aplicación por completo. Pero yo sabía que en realidad viajaba 2 horas para quedarse en casa de ese tipo, mientras dejaba a sus hijos con sus tíos y me decía que estaba ocupada pasando tiempo en familia con ellos. Además, era ella quien no paraba de llamarme con números desconocidos a todas horas del día y de la noche cuando decidí cortar contacto. También descubrí que usaba cuentas falsas para vigilar mis redes sociales, así que decidí dejar de publicar en ellas. Y aún así, la lista de cosas podría seguir y seguir. Ella decía que había sido adoptada y que sus padres adoptivos eran abusivos. Pero yo descubrí que no era adoptada y que sus padres en realidad no solo no eran abusivos, sino que la apoyaban demasiado, casi hasta consentirla. Se dio cuenta de que estaba molesto, y por eso la confronté así. Vamos a jugar un juego, le dije. Se llama ¿Cuál mentira ha descubierto Static que es mentira de verdad? Puedes intentar las veces que quieras, pero más te vale acertar en el primer intento, porque si no, la cosa solo empeora.
Ella terminó admitiendo 3 cosas más en las que me había mentido. Y ahí fue cuando le dije que mejor se largara. Hasta donde sé, y esto sigue igual hasta el día de hoy, ella nunca pudo adivinar qué era lo que yo sabía. Para que entiendas un poco el contexto, estuvimos saliendo de manera intermitente desde que teníamos 18 hasta los 22 años. Nuestra relación era bastante tóxica, éramos jóvenes en la universidad, inmaduros para algo serio, pero de alguna forma terminamos atrapados en ese torbellino. En una ocasión, encontré una memoria USB debajo de su cama. Él era una persona creativa, le gustaba escribir y bloguear, así que supuse que quizás tenía acceso a su diario personal. Me la llevé a casa para revisarla y, cuando la conecté a mi computadora, lo único que apareció fue un archivo de Word de más de 100 páginas. Era una especie de versión ficticia y sumamente exagerada de su vida, donde un personaje llamado Rainbow se dedicaba a conquistar y tener encuentros apasionados con la mayor cantidad de mujeres posible. Era, sin duda, la peor erótica que he leído. Todo seguía y seguía, describiendo tríos, cuartetos, reuniones intensas y un sinfín de chicas fascinadas por las dotes de Rainbow. La verdad es que no leí todo porque era demasiado extenso y, en ningún momento al menos en lo que revisé aparecía una versión ficticia de mí. Nunca le conté a él ni a nadie que conozco porque me daba demasiada vergüenza. Al final terminamos de verdad y tuvimos una ruptura horrible. Hasta justo a día de hoy, él no tiene ni idea de que sé sobre Rainbow. Sé que le fue infiel a su esposa actual y que el brasier que ella encontró en el asiento trasero de su carro no fue una broma que alguien le hubiese jugado en el trabajo, sino el recuerdo palpable de una noche con otra mujer en ese mismo coche. Y aún así, él le dijo a su esposa que solo era una broma, jaja. La verdad, no me sorprende ni un poco. Él siempre ha sido una persona infiel en serie, desde hace años. Me enteré décadas después de que terminamos que su papá llevaba una vida paralela en otra familia. Imagínate, me pregunto de quién habrá heredado esa conducta, porque su mamá tampoco fue mejor. Solo espero que cada uno reciba en su destino lo que realmente merece. Hace poco estuve intercambiando algunos mensajes subidos de tono con una expareja. En esos mensajes, ella me confesó que todavía sentía algo por mí, me mandó todo tipo de contenido y hasta intentó proponer que me mudara al estado donde ella vive para empezar de nuevo juntos. Me contó que había estado hablando con un chico, pero que él la trataba mal y que no había pasado de eso. Lo que ella no sabía es que yo ya estaba al tanto de quién era ese chico, que en realidad habían tenido una relación formal de al menos 6 meses y que justo se habían separado hace poco. Pasaron unos días y yo le puse un freno con respeto, diciéndole que no funcionaría, que ahora vivía al otro lado del país y que entre nosotros nunca podría ser más que algo físico. Pero, a la semana, ella volvió con él y hasta lo volvió a poner en su Instagram. El hecho de que ella me ocultara ese detalle es solo una de las muchas razones por las que decidí alejarme. Una parte de mí siente ganas de ser un poco malicioso y mandarle un mensaje al otro tipo para contarle toda la verdad. Jaja. Resulta que su papá le fue infiel más de una vez. No creo que nadie en la familia lo sepa, porque él no parece de ese tipo, pero el mundo es un pañuelo y yo conozco a mucha gente. Un par de mujeres que conozco me comentaron que su papá les había estado coqueteando. Durante el matrimonio nunca dije nada, y obviamente después de terminar no pensaba abrir la boca. Lo curioso es que nuestro matrimonio acabó cuando ella me fue infiel, justo cuando yo estaba postrado en cama. Y la verdad, ella tampoco parece de ese tipo.